Se metió corriendo entre la milpa, nada más porque se sentía bien correr entre el infinito verde de las filas de las hojas. Solo que hay algo que no te dicen cuando corres entre la milpa, que las hojas cortan la piel, que las cortadas son tan pequeñas que no se ven y tampoco las sientes. Al principio, lo único que te dicen son puros regaños. Que no corras por ahí, que no pises las calabazas, ya pisaste los frijoles. Salte de ahí que te va a picar un animal. Así que al terminar de jugar, te quedas con los regaños y la piel ardiendo. Así que lo mejor es correr en la milpa cuando nadie te está mirando. Y claro, cuando no te toca baño, para que no te duelan las cortaditas. Había más niños y niñas corriendo entre la milpa. Se escuchaban sus risas y los veía pasar corriendo ocasionalmente. A veces se tomaban de las manos, formaban círculos mientras jugaban y cantaban solo para soltarse y correr de nuevo, entre el verde interminable. Cuando querían descansar, salían de la milpa para caminar en el campo que rodea todo. Aquí las estrellas son raras. Se ven incluso de día y son mucho más numerosas de las que ha visto antes. Además, las nubes parecen confundirse, como si no supieran que se supone que tienen que andar en el cielo. A veces se arrastran abajo, por el suelo. No son tan suaves como se las había imaginado. Son como humo que moja. Cuando las nubes se arrastran entre la milpa, es difícil ver más allá de tus brazos extendidos. Pero es divertido correr en esos momentos. No sabe cuánto tiempo ha pasado desde que llegó aquí, pero tiene la firme impresión de que es mucho, mucho tiempo. Aún así, ocasionalmente, busca su choza. Tiene la esperanza de salir corriendo de alguno de los surcos y ver su casita. Esa casa hecha de palos, ramas y hierbas secas. Oculta, tan escondida, tras una nopalera enorme, rodeada de chilayos muy grandotes. Justo en medio del campo, donde ve interminables huizaches chaparros, medio tristes. Allá, más lejos, había algunos mezquites, que se llenaban de vainas y de las que se agarraba comiendo hasta que le dolía la panza. Si cierra sus ojos y se concentra muy fuerte, puede ver a su madre barrer el pequeño patio interior. La ve como si estuviera ahí, con el manojo de ramas, moviendo la tierra suelta lejos de la entrada. Recuerda cómo le gritaba para que le ayudara con alguna tarea y cómo corría para no hacerla. Solo que, aunque no fuera muy rápida, de alguna manera inexplicable, siempre se las arreglaba para atraparle y traerle de regreso, de una oreja con regaños entre los dientes. Al final, terminaba desgranando los elotes o cualquier otra cosa que se necesitara, mientras sus hermanos le hacían caras de burla entre el humo del fogón. Extrañaba los regaños. A veces casi anhela que le gritaran, escuchar la voz de su madre diciéndole por incontable ocasión que no se meta en la milpa. Si supiera que ahora vive en la milpa, ¿qué le diría? Pero no hay más que las voces de otros niños y se echa a correr de nuevo. Hay días que entre la milpa le parece escuchar el canto de su madre, un canto leve, cadencioso, que acostumbraba a hacer mientras preparaba las tortillas. Otros días juraría que la escucha en llanto, diciendo su nombre. Mientras tanto, sigue caminando, extrañando a sus hermanos, el humo que se metía en los ojos, el sabor de las tortillas. En este lugar, el agua llega por un riachuelo pequeño que corre cerca, rebosante, de un agua fresca, limpia, transparente, que calma toda sed, todo miedo, toda tristeza, aunque no calma por completo el anhelo del abrazo de la madre propia. A veces, extraña el agua de su casa, de ese jarrón de barro grande que estaba a la entrada, de esa agua que estaba tan fresca. Al regresar del cerro, de la cacería, ya se había aventurado con los hombres en sus primeras excursiones al monte para cazar. Tenía que aprender rápido por su cuenta, pues su papá había muerto hace tiempo, y aunque su madre recibía ayuda de los demás en la aldea, se esperaba que aportara con algo para el sustento de la casa. Pero con 6 años, apenas si podía reaccionar con la velocidad necesaria para ver la liebre que corría rauda por el campo. Menos podría reaccionar con la velocidad suficiente para tensar el arco y disparar la flecha. La primera vez que intentó dispararlo, soltó la cuerda, pero la flecha no salió disparada. Se fue torciendo lentamente de lado en su mano y cayó justo a sus pies, lo que provocó una risa calmada de los hombres. Por unos instantes sintió una vergüenza inmensa.
y lo único que atinó a hacer fue agachar su mirada con los ojos llenos de lágrimas, intentando no demostrar que estaba por llorar. Momentos después llegó Yuma, uno de los mejores cazadores, y le puso la mano en el hombro, mientras le indicaba cómo usar el arco. El buen Yuma pretendió no notar las lágrimas que se acumulaban en sus ojos, y explicó pacientemente cómo debía tensar la cuerda y cómo soltarla. Pero tras varios intentos después, las cosas no habían mejorado mucho. Ese día comieron liebre, pero la liebre que había capturado Yuma. Las milpas se movían lentamente, se mecían como si una brisa leve las acariciara, solo que no había aire. Era la señal que daba la milpa cuando ellos vienen. Sus verdaderos padres, los señores del sustento, los que hicieron todo, cuando se acercan, le hacen sentir raro el estómago. Siente como si estuviera cayendo desde muy alto. Se escuchan los pájaros cantar en todos lados, como si en ese instante estuvieran todos los pájaros de la tierra en ese campo. Siente una alegría de existir que nunca ha podido describir, y aunque no tiene alas, juraría que puede volar. Y por ocasiones, seguramente lo hizo. Todos los demás, niños y niñas, brillan hasta que se vuelven como un fragmento de sol. Algunos corren a abrazarlos. Ellos nunca hablan, nunca dicen nada. De alguna forma, no es necesario. Entienden todo. Dicen todo con solo silencios y miradas. Se la pasan unos instantes con ellos, los niños y niñas. Les revuelven el cabello, cortan algunos elotes, los meten en sus bolsas, beben algo de agua del riachuelo fresco y después se levantan y se marchan. Se van. Nadie sabe a dónde ni cómo lo hacen. Solo un instante están ahí y al siguiente se pierden entre la milpa con un canto leve que le recuerda al canto de su madre. Aquel día despertó con energía. Escuchaba a su madre cantar mientras preparaba las tortillas en el fogón. Decidió ir a cazar, adelantarse a los demás. El sol estaba abajo aún. Acababa de salir. Salió a escondidas de su casa. Llegaría con una comida sorpresa para su madre y sus hermanos. Y seguramente le recibirían con gusto, abrazos y besos. Salió rumbo al cerro, a buscar alguna presa que atrapar. En las veredas más allá de los campos fue donde encontró rastros de una liebre, y grande, por el tamaño de sus patas. A veces corría alegre, dando pequeños saltos por el cerro, pero instante después recordaba que debía mantener la postura y el porte de un cazador. Entonces se encorvaba y adoptaba la postura seria de un acechador, para posteriormente dar unos saltos leves con el arco en la mano, cuando se le había olvidado que estaba cazando. No fue hasta más adelante que pensó que las huellas de la liebre eran un poco raras, solo que no podía decir qué era lo raro. Solo atinaba a notar que las huellas, de alguna forma, estaban diferentes de las que había visto anteriormente. Intentó recordar si habían dicho algo los cazadores en sus incursiones por el cerro, pero no lograba rememorar nada en particular, por lo que solo se encogió de hombros y siguió con su cacería. No fue hasta que llegó a una intersección donde se cruzaban dos veredas que notó los tallones en la tierra y unas manchas como de agua, como de tierra mojada, y fue justo en ese momento cuando abrió los ojos muy grandes, porque por fin descubrió qué era lo que le molestaba. Había huellas de otro animal, y las manchas oscuras en la tierra no eran de agua, eran de sangre fresca. Las otras huellas eran de un coyote. Al levantar la vista, miró más adelante los restos de la liebre, y el coyote que le miraba fijamente tras un arbusto. Tomó el arco y tensó la cuerda lo mejor que pudo. Al mismo tiempo, el coyote se abalanzó contra él en rápida carrera, y sin hacer mucho ruido, soltó la cuerda. Pero la flecha voló muy lejos del coyote. Recuerda su llanto, sus lágrimas, el dolor de los dientes y garras desgarrando su carne. Nadie le escuchó, y entre las lágrimas lo único que le preocupaba más era su mamá. No iba a llegar con la comida. ¿Qué harían sus hermanos más chicos? ¿Qué comerían? El mundo se volvió oscuro, entre llantos, dolor y preocupación. Desde ese día está en la milpa. Ahí ya no hay dolor, pero sigue extrañando a su madre y sigue pensando que podría llevarle alguno de sus elotes.
pero no hay cómo regresar. Y solo escucha el aire y ve las hojas moverse, y a veces juraría que escucha el canto leve de su madre mezclado con el viento. Epílogo. Nunca regresó. Yo me encontró la liebre destrozada y una flecha perdida. Tenía una idea acertada de qué era lo que había pasado, solo que no tenía el valor de dar voz a sus palabras. Tenía la vaga esperanza de equivocarse, de leer mal las señales que le daba la tierra. Tenía la esperanza de que hubiera escapado. Nunca le dijo a su madre las sospechas de lo que ocurrió. Le buscaron por días entre el monte, entre los cerros, pero nunca la encontraron. La madre lloraba inconsolable mientras apretaba la flecha entre sus manos. La costumbre dice que a quienes mueren con menos de 12 años había que enterrarlos cerca del granero, para que estuvieran cerquitas de los señores del sustento. Pero no había cuerpo que enterrar. Aún así, hicieron un pequeño hoyo donde pusieron la flecha, junto con su pequeño Maxtlatl. En las tardes frescas, aún sale ella. Su madre, a ver el horizonte, el cerro, los campos lejanos. Canta un poco con la voz quebrada, con la esperanza de ver la silueta de quien se perdió hace mucho tiempo. Una fatídica mañana. A veces casi ve la silueta que regresa con una liebre grandota colgando de su mano. La trae para la cena, con su arco intacto y su carcaj lleno de flechas. Y entre la penumbra puede ver una sonrisa blanca, como la luna en una tarde fresca de primavera.